Y es lo que sucede con un escritor, puesto que no sabes arreglar una rueda de recambio ni arreglar un enchufe, pues te decides a cambiar el mundo. Claro, cambiar el mundo a través de las palabras es muchísimo más fácil que arreglar un enchufe. Después gané un premio literario, un premio Alfaguara. De aquel momento era bastante importante porque desde el punto de vista de promoción era para hacerle, digamos, un poco de sombra al premio Planeta y al premio Nadal, que se daban en Barcelona y este se daba en Madrid. Y, claro, salí en televisión. Entonces, en el año 66, 67, salir en televisión era un bombazo. Yo escribí un artículo que se llamaba Más allá de Salazar. Lo dieron muy bien un sábado en la tercera página, que era una página donde el periódico daba pellizquitos de monja a la dictadura. En ese momento yo me di cuenta de que el periódico físico, una redacción de periódico, era como un telar donde cada día se tejía un tejido, se fabricaba un tejido que se movía y que tú depositabas las palabras sobre esa alfombra mágica que era un periódico que cada día iba al kiosco, la gente lo leía o no lo leía, ese artículo tuyo servía para envolver 1 kilo de pescado, a lo mejor se tiraba a la basura, pero ese hecho equivalía a que al día siguiente tenías que seguir escribiendo. Y me dije, si a mí me dejaran escribir literariamente, hacer literatura montado en ese tejido, yo seguiría escribiendo toda mi vida. Lo que le molestaba al régimen entonces no es lo que pusiera el periódico Madrid, sino lo que no ponía. Es decir, la valoración mínima que daba a hechos del régimen, la valoración mínima y la ponderación máxima que daba a otros acontecimientos. En El País empecé escribiendo las crónicas parlamentarias, que era la primera vez que en el nido del Parlamento, del Congreso, se incubó la democracia y la libertad. Eran tiempos maravillosos en aquellas primeras sesiones, cuando se vio entrar por primera vez a Dolores Ibarruri, a Alberti, a Carrillo, a gente que había hecho la guerra, que habían sido protagonistas de la guerra, y las primeras veces que se cruzaban en el pasillo con Fraga, con la gente franquista, etc. Había una carga magnética, explosiva, en aquel momento, una cosa que después ha estado denostada, pero que entonces fue maravilloso, que era el espíritu del consenso. Ese espíritu, yo creo que perduró hasta la segunda legislatura de Aznar. Fue terrorífica porque volvió otra vez la dicotomía entre amigo y enemigo en política. Ahora bien, yo mientras tanto seguía escribiendo novelas, haciendo relatos, hacía crónicas urbanas, hacía entrevistas, es decir, he pasado por todo digamos, la travesía que se puede pasar en un periódico. La información lentamente se fue convirtiendo en comunicación. La comunicación cada vez se convierte más en espectáculo y el espectáculo ya está muy pegado al negocio. De todas formas, hoy la comunicación, la información, el negocio, forma todo un convoluto que es muy difícil de deshilachar. ¿Qué pasa en Libia? No se sabe. Se han ido las cámaras. ¿Dónde están las cámaras ahora? Las cámaras ahora están en esa cantidad de gente aglomerada, de los que huyen de la guerra y están en las fronteras de Europa, golpeando las fronteras de Europa. El día que las cámaras se vayan de esa gente que huye de la guerra, esa historia se va a terminar.
qué cantidad de muertos se necesitan para que una noticia en Irak realmente abra los telediarios. Ya no valen 50 muertos, ya no valen 100 muertos. Es decir, se ha gastado la noticia. La noticia se ha masticado como un chicle. Cualquier tragedia, por muy brutal y planetaria que sea, se mastica como un chicle, y ese chicle, cuando pierde el sabor, cuando pierde el azúcar, se tira y se aplasta contra la acera. Quiero decirte que estamos viviendo en una forma de estar en este planeta en que pronto lo sabremos todo de todos. Y tal vez en ese momento en que lo sepamos todo de todos, seamos impunes, tan transparentes, en que nada tendrá importancia de nada. Toda mi literatura se resume en dos partes, digamos. Una parte primera que es no autobiográfica, porque no llego yo a tener el ego tan importante o tan desarrollado como para creer que lo mío pueda interesar a nadie, pero sí de unas experiencias del niño, del adolescente, del progresista, del que se abre a la naturaleza, del que se abre a, digamos, a la conciencia, a la edad adulta, etcétera. Y que eso yo lo he expresado en un libro que se llama Contraparaíso, en otro libro que se llama Tranvía a la Malvarrosa y en Villa Valeria, que era la historia de la democracia, de la llegada de la democracia. Pero últimamente yo he estado literariamente más interesado en escribir sobre la historia reciente a través de tres personajes. Son tres libros, el primero que se llama Aguirre el Magnífico, el segundo El azar de la mujer rubia y el tercero, el último, el desfile de ciervos. Dentro de muchos años lo único que va a quedar, porque entonces ya será una inteligencia puramente visual, será la entrada de Tejero en el Parlamento, un presidente del gobierno que se llamaba Adolfo Suárez, que no se tiró al suelo, y lo que es mucho más ibérico, que arriesgó su vida por proteger y salvar a un amigo cuando él salió de la bancada del Banco Azul para proteger a Mellado, a Gutiérrez Mellado. Y el tercer libro, que es el último, que es la historia esta del desfile de ciervos, que me he valido del cuadro que pintó Antonio López, que ha tardado 20 años en pintarlo, y yo he imaginado que es el reverso del mito de Dorian Gray. El cuadro está pintado en el 95, tal como eran los personajes en el 95, todavía jóvenes, todavía con los ojos brillantes, con la sonrisa abierta, mientras que fuera del cuadro, que estaba allí tapado, en la realidad esos personajes iban envejeciendo, iban entrando en la corrupción, iban entrando en los escándalos políticos, hasta que llega el momento de inaugurarse el cuadro, de destaparse el cuadro, y se ve que el cuadro, como ha sucedido, van todas las autoridades, va el mismo rey, van los reyes, van las princesas, los príncipes y tal, y se ve el cuadro tal como era aquel momento, como eran nuestros sueños, cuando España todavía había una ilusión, había una esperanza. Yo siempre he dicho que Franco murió atropellado por el 600, ¿no? Y, en fin, fue una ruptura social. Después ya la decadencia física de Franco y la muerte en la cama, en fin, todo aquel esperpento que pasó, pues sí, fue un corolario de la verdadera ruptura que se produjo
en mitad de los años 60 con una expansión económica, una llegada de una creación de una clase media, etc. Sin embargo, en el 82 no es que vinieran los socialistas, que sí, vinieron los socialistas, sino que lo que se impuso en la sociedad es una nueva generación de gente joven que importó a la sociedad unas nuevas formas de ver la vida, de cantar, de reír, de hacer el amor, de viajar, de comunicarse, de bailar, de escribir, de estudiar, en fin, es la imposición de una forma, porque fue, digamos, el rescoldo del mayo del 68, pero ¿qué ha pasado ahora? Ahora pasa que estamos en una situación como en el 82. No es que vaya a venir los socialistas, sino que es una nueva generación de jóvenes que se va a imponer socialmente en las formas de ser, de trabajar, de estudiar, de viajar, de estar, de comunicarse a través de las redes sociales. Es decir, es otro mundo que está aquí en la acera de casa, es otro mundo. Ese otro mundo que viene, que está ahí, va a imponer su política, va a imponer sus políticos, va a imponer su forma de expresarse. Yo creo que la sociedad tal como la tiene estructurada el pensamiento neoliberal es una minoría cada vez más rica, una clase media desaparecida y un tercio marginal en que tendrá o sopa de caridad o la porra de la policía. Pues yo veo que este país políticamente, este país concretamente, pues está desestructurado porque no tenemos políticos que estén a la altura de las circunstancias. Y yo creo que todo el problema viene de ahí, ¿no? Entonces, lo que nos están haciendo a nosotros es exactamente lo mismo. Primero que no hay trabajo, primero que no sé qué, que la crisis, que esto es planetario, que no sé cuántos, que no sé qué más. Y ahora empiezan a darte el bocadillo de tortilla. Y todo el optimismo que se está creando es por un bocadillo de tortilla y un cigarrillo que te van a permitir fumar. Y con eso le vas a besar la mano. Es decir, por el hecho de poder trabajar un día a la semana, hay gente que lo agradece y que ya no lo cuentan como estar parado. Por trabajar 1 hora a la semana, estás ya trabajando. Y, bueno, es en el fondo esa sensación de que están jugando con nuestra psicología. ¿Un político qué sería? Un político es un especialista en el bien común, ¿no? Cada uno, ese bien común, depende también de su ideología. Sin embargo, yo lo que veo que aquí la política se ha convertido en una profesión endógena, que los políticos lo primero que quieren es conservar su puesto de trabajo, conservar el escaño, conservar el número en la lista. Entonces, la sociedad, la gente, el ciudadano, es alguien que va por la calle y que cada vez ve con más despego, con más distancia, ese mundo endógeno que son los políticos.